Daros la bienvenida a todos, muchas caras desconocidas para nosotros, por lo tanto nos encanta, y las conocidas también, claro, de que vengáis a esta actividad organizada por el colectivo Foto Estepona, una conferencia que viene desde periodo prepandemia. Sí. La organizamos antes del COVID, ¿os acordáis cuando había COVID y esas cosas? Organizamos esta conferencia, la tuvimos que suspender porque llegó el COVID, nos tuvimos que encerrar en casa y bueno, pues hoy volvemos otra vez. Esta conferencia forma parte de una serie de actividades que estamos organizando con la Federación Andaluza de Fotografía. El Congreso de la Federación de todos los años se ha celebrado este año aquí en Málaga y nosotros hemos programado 3 actividades, nuestra exposición colectiva, esta conferencia y el jueves que se inaugura una exposición de fotografía que se llama Garni. Darle las gracias también al hotel, aquí que siempre nos cede estas maravillosas instalaciones, gratis, porque colabora siempre con la cultura. Y nada, dejaros a nuestro compañero Steven, que nos va a contar algo del conferenciante y del político. Venga. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero en esta profesión estamos muy acostumbrados a pedir disculpas por el retraso, nos hemos retrasado 10 minutos. Iván tiene poca necesidad de presentación. Iván es un buen amigo mío de hace muchos años, piloto de transporte de líneas aéreas y actualmente trabaja en Málaga en evacuación médica, si no me equivoco, y desde el 2010 se dedica a la investigación de misterios aéreos. Me estuvo contando un poco que se dedica a esto porque decía, no hay realmente profesionales en cada sector que hable de misterios, así como capitanes de barco que investiguen misterios del mar, comandantes de aeronave que investiguen acerca de misterios del aire. Bueno, pues aquí tenemos a Iván, que ahora luego nos va a dar unas piratinas y tal, ahí tenéis sus redes sociales que lo podéis seguir. Así que, no sé, un poco más, cuando quieras empezar. Lo que sí voy a pedir disculpas, voy a ser yo el que lleve el ordenador, me voy a equivocar mucho, a mí no me hagáis caso, aquí no estoy que equivocar es él, ¿vale? Y tú ya me vas diciendo que esto funciona. Sí, pero a ver, no hemos probado antes. Es el azul, ¿no? Sí. Ah, pero parece que queda aquí. Eso es. Hola, hola, hola. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues nada, bienvenidos todos y os agradezco un montón que os hayáis desplazado hasta aquí porque creo que no todo el mundo es de Estepona y es doble esfuerzo, entonces de verdad que os agradezco un montón. Yo llevo 3 años esperando para dar esta charla que estaba organizada prácticamente antes de la pandemia y ahora que ha llegado pues estoy un poco afónico y con la voz mal, o sea que la ley de Murphy, ¿no? Así que espero que la voz me aguante y que me entendáis todos bien. Nada, eso, daros la bienvenida, darle las gracias al colectivo Foto Estepona por la invitación. La idea de la charla surgió pues una noche de radio, que yo estaba haciendo un programa y estaba hablando sobre una determinada fotografía OVNI y bueno, pues le surgió la idea de hablar del fenómeno OVNI y como esto lo organiza un colectivo aficionado a la fotografía, pues enfocarlo un poco al mundo de la fotografía relacionada con el fenómeno OVNI, ¿no? Entonces, para hoy lo que había pensado es analizar un poco entre todos unas cuantas fotografías OVNI, de avistamientos OVNI. Hemos traído material que es 100% real. Todo pertenece, lo que vais a ver hoy, a archivos desclasificados por las fuerzas militares, algún archivo de algún testigo civil, pero todo 100% real, porque hoy desgraciadamente en las redes sociales pues todo lo que vemos, pues yo diría que el 99,9% del material que se puede ver en las redes sociales es fake, es mentira. Entonces, como aquí también hay gente relacionada con el mundo de la fotografía, que es casi pues fotógrafo experto, por decirlo de esa manera, pues lo vi convenientemente
lo vi conveniente en relacionarlo, ¿no? Un poco con los análisis de esas fotografías y demás. Entonces, para empezar, me gustaría pues, recordaros un poquito de dónde nace el tema del fenómeno OVNI y cómo la sociedad empieza a hablar de los OVNIs, ese tipo de cosas. Pero a mí, cuando también estoy, bueno, soy colaborador de algún programa de radio de misterio, etcétera, y me gusta mucho también implicar a la gente, ¿no? Cuando hablo en los programas y demás. Entonces, prefiero no elegir un voluntario y que algún voluntario levante la mano para decirme, para él, qué significa OVNI, qué es un OVNI. Cuando hablamos de OVNI, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, por aquí. Aparte de la definición típica del objeto volador no identificado, a día de hoy, con el cambio que ha habido sobre la nomenclatura del OVNI y tal, realmente... A ti cuando te dicen que alguien ha visto un OVNI, ¿tú qué es lo primero que te imaginas? Lo primero que me imagino, una bola de luz en el cielo, la verdad. Con un hombrecillo verde dentro. Totalmente. Bueno, eso es a lo que nosotros tendemos. Cuando alguien llega a casa, oye, que el vecino ha visto un OVNI y yo creo que ha perdido un tornillo de este lado y le falta el otro del otro. Entonces, claro, nos estamos imaginando que el vecino ha visto un platillo volante que viene de Marte y que trae hombrecillos verdes dentro, ¿no? De otra civilización extraterrestre ajena a nosotros. Pero eso no es así. Realmente, cuando hablamos de OVNI, pues nunca mejor dicho, es un objeto volador no identificado, y a lo que hacemos alusión es que simplemente no sabemos el origen de lo que nosotros estamos viendo. Ahora se ha puesto muy de moda el tema de los globos espía, de que si los chinos están mandando OVNIs sobre los Estados Unidos, de que si los americanos mandan OVNIs sobre China. Si yo voy volando en mi avión como hago a diario y veo algo de pasada y yo no lo identifico porque no veo su matrícula, porque no veo qué forma tiene, porque no veo ningún tripulante dentro, etcétera, pues puedo haber visto un globo meteorológico, haberlo visto de pasada, yo no he identificado el origen y para mí es un objeto volador no identificado, ¿vale? Los americanos hoy se han encargado de variar un poquito la nomenclatura. Entonces, hasta ahora eran OVNIs o UFOs en inglés, por las siglas, y lo que han hecho ahora es llamarlos fenómenos aéreos no identificados, ¿no? UAP me parece que son las siglas. Y bueno, el tema del fenómeno OVNI, nosotros cuando nos hablan en casa de un OVNI o de un fenómeno OVNI, ¿qué caso o cuál es quizá el caso más famoso por el que nosotros relacionamos el mundo de la ufología con la sociedad hoy en día? ¿Se os ocurre alguno? Algo que salga mucho en las películas, en las series de Netflix, ese tipo de cosas. Porque has dicho hoy en día, si no Roswell es el caso. Es casi el caso por excelencia, ¿no? Es por poner un ejemplo de lo típico a lo que estamos acostumbrados. Yo cuando empecé a hablar en radio y en alguna televisión sobre este tipo de misterios aéreos, yo como misterio aéreo solo escuchaba el Triángulo de las Bermudas. No había ninguna otra historia que tú pudieras escuchar en la radio que no fuera el Triángulo de las Bermudas, o que no fuera un avión desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, o el fenómeno OVNI. Pero hay muchísimas más historias que la gente no conoce y os aseguro que son realmente muchísimo más apasionantes. ¿Qué ocurre en el caso Roswell? Pues viajamos al 8 de julio de 1947 y en un rancho de Nuevo México, al noroeste de Roswell, pues sucede un hecho. Allí se estrella algo, el granjero, el dueño de la granja, que se llamaba Mark Brazel, avisa a las autoridades, él avisa pues al sheriff, al alguacil de la zona,
el alguacil, el sheriff, avisan al ejército de los Estados Unidos y los militares estadounidenses se presentan allí y lo que hacen es que descubren allí una serie de restos. Pero como en ese momento, en 1947, no había ningún tipo de censura hasta ese momento, los americanos cuentan la verdad. Se ha recuperado parte de un objeto volador no identificado, porque no sabemos de dónde viene. Se han recuperado partes de un objeto que no sabemos su procedencia. Son materiales que son ajenos a nuestra civilización, a la fabricación humana. Son aleaciones que no son conocidas por ningún experto en la Tierra, y encima pues se recupera una serie de cuerpos en Roswell. ¿Qué pasa horas después? Que esto sale en la prensa, publicado, los militares dan tranquilamente su versión en la prensa, y a las pocas horas alguien piensa arriba en los estamentos militares y dicen: madre mía lo que hemos hecho. No, aquí no se ha estrellado ningún ovni. Aquí se ha estrellado un globo meteorológico. Estamos viendo, bueno, esta fotografía no es real, obviamente, era un poco para caracterizar un poco el inicio y la introducción que os estoy dando, ¿vale? Pero el resto de fotografías, lo que estamos viendo son los trozos del globo supuestamente meteorológico que los militares enseñaron horas después. Cambiaron totalmente la versión y dijeron: aquí no se ha estrellado nada extraterrestre, y lo que se ha caído es un globo meteorológico, y caso cerrado. ¿Qué se encontró? Una serie de criaturas, no podemos definirlas tampoco porque las únicas fotos reales que hay están totalmente clasificadas. Se inventó un vídeo con supuestas autopsias, perdón que no me salía la palabra, de supuestos seres, que era totalmente inventado, y no tenemos evidentemente ese tipo de fotografías. Pero esto, por ejemplo, esta pieza es una recreación de una de las piezas que se guardó un familiar del sheriff o del alguacil, y que muchísimos años después la dio a conocer y la mostró a la luz pública. Y parte de las estructuras que se encontraron aquel día, en 1947, eran unas aleaciones que no tenían nada que ver ni con el material más flexible del mundo, ni con ningún tipo de aluminio ni demás, y era algo ajeno a cualquier lengua de nuestro planeta, a cualquier cultura, esta serie de símbolos que realmente no sabemos lo que son, y fue algo totalmente verídico. ¿Qué ocurre en 1947? Que se crea precisamente la CIA, la Central de Inteligencia Americana. Estamos muy acostumbrados, pues igual, ¿no? Nos cae mucho encima el estereotipo de las películas de Hollywood, ese tipo de cosas. La CIA pues está pensada para matar a las personas que van contra nuestro gobierno, para la Guerra Fría y para camuflar todo lo malo que hagamos por ahí en Vietnam y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, la CIA, que se crea curiosamente en 1947, es la primera que investiga oficialmente un caso OVNI. Y el caso OVNI que investigó la CIA en 1947 no fue Roswell, fue un caso de un avistamiento espectacular que sucedió en Tanskek, en Uzbekistán, y hasta allí fue la CIA a investigar. Esto en 1947. Luego, el fenómeno OVNI trajo de parte de los americanos, que eran los principales investigadores, aunque los rusos también tenían su historial, trajo una serie de proyectos. Y principalmente en lo que consistían todos estos proyectos era, sobre todo, para desmentir el fenómeno OVNI. Estamos hablando de 1947. Hoy vivimos en el 2023. Desde 1947 nos llevan diciendo que todo es mentira. Todo lo que vamos a ver hoy ha sido mentira. Todas las fotografías que han sacado los testigos que vamos a ver hoy eran mentira. Era todo manipulado. La gente que lo sacaba estaba loca, estaba esquizofrénica. ¿Cómo se podía creer
en, bueno, supuestas culturas extraterrestres, extraplanetarias, ese tipo de cosas, ¿no? Nos hicieron, pues, pasar por locos décadas y décadas, ¿no? En 1947 nace el proyecto SHINE. El proyecto SHINE era un proyecto que tenía como objetivo, lo primero, estudiar el fenómeno OVNI. ¿De dónde salía esto? Esto había que saber de dónde salía. Estaba claro que los cielos eran invadidos de objetos voladores no identificados, no eran de nuestra fabricación y había que saber de dónde salían. Este proyecto, en 1948, da paso al proyecto Grudge, que es precisamente todo lo contrario. El proyecto Grudge lo que intenta es desinformar sobre todo lo que se está viendo en cuanto al fenómeno OVNI. Todo había que desmentirlo, todo había que negarlo, e incluso se creaban ya por 1948 casos falsos a propósito, y eran tan espectacularmente falsos que la gente, ¿qué hacía? Dejaba de creer. Esto es una mentira, nos están tomando el pelo, la gente ya no va a hacerle caso a esto, y era la mejor forma de desinformar. Y gracias al proyecto Grudge, en 1952, pues nace otro proyecto que también fue muy famoso a través de otra serie de Netflix, que se llama el proyecto Libro Azul, Blue Book, que os puede sonar de la serie de Netflix. ¿En qué consistía? Pues el proyecto Blue Book lo que intentaba era averiguar el origen de los objetos voladores no identificados y darles una explicación lógica. Había que buscar, todo podría tener una lógica, por muy irracional que pareciera, y había que intentar explicar esos fenómenos extraños, ¿no? Al final este proyecto lo que le daba al gobierno de los Estados Unidos era información acerca de si el fenómeno OVNI era un riesgo para la seguridad nacional, tanto de ellos como del resto de las naciones, o no. Entonces investigaron 12.618 expedientes OVNI, y de esa cantidad 701 no tuvieron nunca ningún tipo de lógica, no tuvieron nunca ningún tipo de explicación. Los demás, por causas naturales, por causas meteorológicas, etcétera, sí se intentó averiguar el origen, pero 701 fueron totalmente inexplicables, con lo cual, aunque la cantidad era muy grande de casos investigados, de 12.618, que 701 casos no tenga ningún tipo de explicación, era para ponernos a pensar, ¿no? Luego, en 1948, y con esto ya termino un poco la introducción, la USAF, que es la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, recupera en el desierto de Nuevo México, en Aztec, en Estados Unidos, una aeronave que medía aproximadamente 30 metros de diámetro. Era una aeronave bastante grande para estar hablando de un objeto volador no identificado. Hay que pensar que la de Roswell era entre 7 y 8 metros de diámetro. Esto era casi 10 veces más grande. Su estructura no coincidía con ningún tipo de aluminio, con ningún tipo de metal que se pueda crear en la Tierra, con ninguna aleación. Dentro se encuentran 16 cuerpos sin vida, dentro de ese objeto en forma de disco. Los testigos civiles que pudieron ver aquellos restos dice que eran muy similares al ser humano, que tenían la piel quemada, que medían aproximadamente 1 metro de altura, que vestían un uniforme de color azul oscuro con botones metálicos y unos protectores para la cabeza en forma de casco, como lo que acostumbramos a ver hoy en día como los de Fórmula 1. Y es curioso porque en todas las autopsias que se hacen a esos cuerpos, que gracias a que personal militar hoy en día filtró esa información, pues es curioso que dentro de lo ajeno a nuestra civilización, en todos ellos se encontraron restos de nuestros cuerpos, restos de ADN humano. Entonces, finalmente, esto complica mucho la explicación, porque ¿esto qué era? ¿De fuera? ¿Esto era gente de aquí? ¿Esto era una mezcla de aquí y de allá? Era algo un poco difícil de explicar, ¿no? Y ese mismo año, un mes después,
en el cañón Hart, en Estados Unidos también, se recupera otro disco de 33 metros de diámetro. En ese momento no se sabía porque tenían los accidentes, pero algo los echó al suelo. Se recupera un cuerpo más dentro y en total en estos dos casos se recuperan 17 cadáveres de no sabemos quién. Vuelve a pasar lo mismo. Causa mucho estupor un detalle en las autopsias de estos cuerpos. En todos los cuerpos se encuentran restos humanos. Sin embargo, los cuerpos no eran de la especie humana. Ahí comenzó un poco la historia del fenómeno OVNI. Y ahí la sociedad empezó a hablar y hablar de avistamientos a lo largo de las décadas, a lo largo de los años. Después de estos años, lo que ocurrió es que en Estados Unidos, como se daban muchísimos casos de avistamientos, incluso el gobierno de los Estados Unidos se reunió con testigos que eran de primera clase. ¿Quién se le ocurre que puede ser un testigo de primera clase en un avistamiento OVNI? Usted. Por ejemplo, los pilotos. O pilotos que saben lo que hay en el cielo. Exactamente. El gobierno de Estados Unidos citó en un hotel en los años 50 a todas las aerolíneas de los Estados Unidos, y de ahí viene la pregunta hoy en día, ¿no? Que dice, ¿y un piloto cuando ve un OVNI lo dice o se lo cuenta a su mujer cuando llega a casa y ahí se queda la historia? Se reunieron con todas las aerolíneas y en esa jornada en Estados Unidos se reúnen con los responsables de las aerolíneas y les dicen, tenemos un problema, y es que algo está invadiendo los cielos del planeta. Un día sí, el otro no. Hay muchos pilotos que están viendo lo que está pasando y a nosotros no nos interesa que esa información pues corra por ahí, porque esto es información clasificada. Entonces, cada vez que un piloto comercial y de aerolínea o de carga o lo que sea, un piloto civil vea o sea testigo de un avistamiento OVNI, lo que va a hacer es escribir folios y folios y folios manifestando lo que ha visto. Luego lo someteremos a un montón de entrevistas por parte de los militares, luego vendrán los famosos hombres de negro, pues los Men in Black este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que a lo largo de las décadas, cuando la gente que iba volando por ahí por el mundo adelante veía algo extraño, se lo callaba. ¿Tú has visto algún OVNI? No. ¿Has visto alguna cosa extraña en el cielo? No. Pero llegaban a casa y a sus familias sí se lo contaban. Entonces de ahí nació la fama de que los pilotos eran muy reacios a hablar del fenómeno OVNI. Hoy afortunadamente no. Hoy afortunadamente se cuenta, nadie prácticamente, bueno, por decirlo de alguna manera, te viene a tocar a la puerta para decirte, oye, a ver qué es lo que estás contando por ahí. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero de ahí nace esa fama. Hoy vamos a ver, yo elegí 4 casos de fotos que son 100% verídicas del fenómeno OVNI. Pero antes, para hacernos un poquito así al tema, he elegido una serie de fotografías que la historia es mucho más corta, digamos, y que no lleva, por decirlo de esa manera, un análisis más fotográfico, ¿no? Entonces, esta foto, ¿qué veis de extraño en esta foto? ¿Identificáis el lugar? ¿Os suena de algo? ¿Alguien que le apasione el mundo de los ovnis? Algo tenemos que brilla ahí arriba. Tenemos unas luces un poquito más tenues por ahí, pero quizá lo más destacable es esa luz blanca, ¿no?, que brilla ahí arriba. Lo demás, bueno, pues parece un paisaje pues natural, ¿no? Parece una playa cerca de una montaña, etc. Esto fue denominado como el incidente OVNI de Isla Maury. Esto es en Washington, muy cerca de Estados Unidos. Esto sucedió en 1947 y esto sucede unos días antes del incidente Roswell. Había un pescador que estaba con sus hijos en la zona y tenía un perrito también, y de repente
está sacando fotografías del paisaje con los niños y demás, y de repente, bueno, ven una serie de luces en el cielo. Una es mucho más destacable e incluso se puede ver la forma, tiene una forma discoidal aproximadamente, y las otras es una serie de fotografías, pero yo he recogido solo la que realmente se ve la presencia bastante identificable de un ovni. Son 6 fotografías, en las demás se ven las luces muy difuminadas, pero en esa se ve por lo menos uno de ellos con bastante claridad. Cuando desaparecen de la escena, a lo largo de toda la playa y encima de su barco, lo que encuentran es una pequeña sustancia que se ha caído de estos objetos voladores no identificados, y cuando el perro la pisa, el perro se muere al instante y encima provoca quemaduras graves a uno de los hijos. El pescador se llamaba Harold Dahl. Hay 2 militares que dentro de estos proyectos que os he contado un poquito empiezan a investigar el hecho. Los 2 mueren en accidente aéreo a los pocos días de ponerse a investigar el suceso. Fue calificado como el incidente ovni en Isla de Maui. La foto es 100% real. Esta fotografía está tomada en 1976 sobre la selva del Amazonas, en la zona de Brasil. Esta es una de las pocas fotografías 100% reales que existen a día de hoy, sacadas desde el cockpit de un avión, desde la cabina de vuelo de un avión, y que el propio piloto pues se encargó de publicarla y de difundirla. Para 1976 esto era una auténtica locura. Él nunca quiso hacer declaraciones, no sabemos cómo se aproximó, no sabemos si él vio, no sé, seres dentro moviéndose, no sabemos qué velocidad llevaba, pero la fotografía se investigó y se analizó por expertos fotográficos y es 100% real. Me parece, lo simple de la fotografía, me parece súper impactante, porque no estábamos acostumbrados a este tipo de imágenes, ¿vale? En la segunda fotografía, esta sucede el 7 de noviembre del año 2006. Esto sucede en el aeropuerto de Chicago, Chicago O'Hare, en Estados Unidos, el 7 de noviembre. Esta fotografía es tomada por un empleado de la United Airlines. La United Airlines en el aeropuerto de Chicago tiene una terminal para ellos solos, que es la terminal C del aeropuerto, y es donde, bueno, tienen también un centro de distribución de carga aérea, ese tipo de cosas, ¿no? Pero principalmente es solo para esta compañía. Desde ese ángulo, los propios empleados de la United Airlines, aparte de fotografiar lo que está sobrevolando la pista, llaman a la torre de control y le preguntan si están viendo lo que ellos están viendo en tierra. Además lo está viendo muchísima gente en ese momento. Tenía una forma elíptica, era más o menos gris oscuro, volaba a pocos metros del suelo y termina por quedarse inmóvil encima de la terminal C de United Airlines en el aeropuerto de Chicago. El fenómeno fue mundialmente conocido, la foto, pues ya veis, en el año 2006 ya estábamos manejando internet, redes sociales, ese tipo de cosas, se disparó pues por todos los sitios. Y aunque parezca una recreación, porque ahí está pues más aumentado, etcétera, la foto es 100% real, no tiene ningún tipo de modificación. El objeto no fue detectado por las pantallas de radar del aeropuerto de Chicago. En ningún momento apareció ningún punto en el radar, ni absolutamente nada. Se marchó a una velocidad endiablada, en vertical, en medio de las nubes, desapareció y nunca más se supo de la historia. Pero el documento como tal es 100% real. Esta fotografía, que es de muy mala calidad, porque estamos hablando del año 1951, es una serie de 2 fotografías que son las famosas luces de Lubbock en Texas, en Estados Unidos. Evidentemente la calidad no es buena, pero sí podemos ver una serie de luces, todas en formación, como si
si fuera un ala delta gigante. Las luces, el avistamiento de estas luces se repitió durante 2 meses consecutivos, de forma consecutiva, prácticamente todas las noches, y se veían en la misma zona. No tenía ningún tipo de explicación. Esto se repitió entre agosto y septiembre de 1951, y este fue uno de los después de Roswell en 1947, en el 51 fue uno de los casos ya más famosos de avistamientos OVNI en los Estados Unidos, y empezó a darle, pues, y quizá un poquito más de publicidad, ¿no? Las fotografías, ¿quién las hizo? Las fotografías las hicieron 3 profesores de la Universidad Tecnológica de Texas, y expertos fotográficos las analizaron posteriormente, y las fotografías no estaban modificadas. Os recuerdo que estamos hablando de 1951, no había Photoshop, no había Paint, no había ese tipo de cosas. Era muchísimo más difícil modificar o manipular una fotografía. Nunca se supo el origen de aquellas luces. Es a día de hoy, no sé si la puedes aumentar, es todo un misterio. Sin embargo, siempre se veían prácticamente en la misma formación. No era obviamente ninguna formación de aviones militares, no era ningún avión de carga volando en formación con otro, no era una superestructura conocida gigante que estuviera volando, reflejándose en el cielo, absolutamente nada de eso. Y las siguientes fotos, estas son muy famosas también, porque son un grupo de fotos que se toman el 19 de julio de 1952, y esto parece el inicio de la peli de Independence Day. ¿Conocéis la película de Independence Day? Bueno, esto que estamos viendo, ¿lo reconocéis? ¿Sabéis lo que es? El edificio, el Capitolio de los Estados Unidos. O sea, no puede haber un sitio más público, ¿no? La Casa Blanca, el Capitolio, en fin, ese tipo de lugares, ¿no? Detrás del Capitolio, la noche del 19 de julio de 1952, se sitúan una serie de luces. A priori no se ve ningún tipo de objeto, solamente se ven luces en el cielo, se ven muy bien porque era una noche clara. ¿Y quién los avista? Pues en un primer momento los avistan los pilotos comerciales que estaban volando en las aerolíneas que estaban cerca de Washington, y estaban aterrizando, despegando en el aeropuerto de Dulles, en Washington. Luego, 7 días más tarde, el 26 de julio de 1952, sucede exactamente lo mismo, solo que con una diferencia. La primera vez que se detecta, ningún eco radar aparece en las pantallas de los controladores de Estados Unidos, de Washington en este caso. No se detecta. La segunda noche que se ve, sí, aparecen reflejados como ecos radar en las pantallas de los controladores. En un primer momento se achaca a aviones soviéticos. Estamos en plena Guerra Fría, a saber lo que están haciendo unos en el espacio aéreo de otros. Bueno, lo que nos recuerda hoy a los tiempos un poco que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que cuando se ven las maniobras de estos objetos voladores no identificados, se descarta cualquier tipo de tecnología terrestre. ¿Por qué? Porque cuando se empiezan a fugar del objetivo y empiezan a desaparecer, hay alguno que se calculó que desapareció a una velocidad de 11.600 kilómetros por hora. Esto, bueno, yo salgo ahí a la playa en Estepona de noche y digo, oh, eso se mueve a 7.000 kilómetros por hora. Y la gente se me queda ahí mirando, ¿y tú cómo lo sabes? ¿Has puesto el dedo para calcularlo? Pero la pantalla de un controlador sí te da muchísima información. Entonces, si es un eco radar que se está recibiendo en un aeropuerto, en la pantalla de control de un controlador, pues sí tenemos información como para calcularlo. Y ellos también son expertos en saber distinguir lo que es una aeronave militar de lo que es una aeronave civil, o de lo que no es ni una cosa ni otra. Y empiezan a estar ahora también bastante acostumbrados. Las luces, pues también fueron vistas desde las bases de la Fuerza Aérea de Bolling y de la base aérea de Andrews, que también localizaron en las pantallas radar estos objetos voladores no identificados. Esta
esta serie de fotografías que os he enseñado era para abrir boca un poco, para que veáis la diferencia entre lo que son fotografías reales de lo que son fotografías fake, ¿no? Entonces, como os he dicho ya ahora en más de una ocasión esta tarde, pues he intentado que hoy no hubiera ninguna fotografía que fuera mentira y que todo el material es todo absolutamente real. Como el colectivo Foto Estepona me invitó y me dijo, tenemos que hablar de algo que sea relacionado con la fotografía y el ovni, pues hay una serie de casos que están ya analizados muchísimo más exclusivamente respecto a la toma de la fotografía. Yo no soy experto en fotografía para nada, yo le doy al móvil y ya está, que saque la foto como quiera, pero aquí la gente pues controla más del tema fotográfico, ¿no? Yo tuve una temporada que cuando me vine aquí a Málaga, yo estoy aquí en Málaga, yo soy de La Coruña, pero vivo en Málaga desde el 2009. En el 2011 estuve volando un avión de cartografía para una empresa española. El avión, un avión pequeñito, trabajábamos para Google Maps y la única característica diferente de ese avión es que el vientre del avión pues estaba abierto y eran todo objetivos fotográficos. Entonces era un trabajo muy aburrido, ¿no? Había que hacer líneas encima del suelo, íbamos fotografiando para Google Maps, desde el avión se mandaba automáticamente el material que iba sacando a la sede de Google en Estados Unidos y allí se iba componiendo la actualización del terreno de Google Maps de España. Claro, tú desde el botoncito que tenías en la cabina disparabas una serie de fotografías, pero nunca sabes lo que estás fotografiando, porque tú ni siquiera el material lo llegas a ver. Vamos a viajar a 1971. Este caso le sucede a un avión también de cartografía y las fotografías que vais a ver son fotografías 100% reales. El lago que estabais viendo al principio es el lago Kotte. El lago Kotte también se le denomina lago de Kotte o lago de Kotter, y es un lago que está en el distrito Kotte, en el cantón de Guatuso, la provincia de Alajuela, al noroeste de Costa Rica. Esta es la fotografía. Es curioso porque además el nombre del lago significa amor y paz en la lengua, en la lengua de allí de la región. Además, si lo ves desde el aire, es un lago que tiene una forma de corazón, exactamente, ¿vale? Es muy curioso el sitio. Es un paraíso natural, es un paraíso que dicen que es pues sagrado, que es misterioso, los habitantes del lugar, ese tipo de historias, ¿no? De hecho tiene formación volcánica debajo de esas aguas y demás. Tiene una flora pues bastante característica. Es un sitio muy bonito. Dice que se experimenta muchísima tranquilidad allí, que es uno de los lugares con más paz y más tranquilidad de nuestro planeta. Eso dicen los expertos, o sea que habrá que ir allí a comprobarlo, ¿no? El 4 de septiembre de 1971 aparece una imagen o se toma una fotografía, mejor dicho, que es esta en concreto. Esto es la orilla del lago que estábamos viendo y algo raro aparece ahí en la fotografía. Es una de las fotografías de un ovni que se ha tomado a lo largo de la historia con una calidad altísima y con una nitidez altísima. ¿Cómo sucede esto? Hay un avión cartográfico que es contratado por el gobierno de Costa Rica. Hay una serie de lugareños que necesitan unas fotografías aéreas para el tema de, estamos acostumbrados, ¿no? De fincas, de límites, de lindes, ese tipo de cosas, ¿no? Y a las 8:25 de la mañana ese avión está fotografiando el terreno y lo hace con una cámara RMK 1523 a intervalos de 20 segundos. Esto para los expertos en fotografía, que yo no soy experto en fotografía, ¿vale?
Se hace una sesión fotográfica sobre el lago Kotte y, sin esperarlo, una de las fotografías capta ese objeto. ¿Qué ocurre ese día? Nada. ¿Por qué? Porque nadie ve esa fotografía. Esa fotografía se almacena con el resto de fotografías del día y se guarda. Se guarda en los archivos oficiales del lugar en Costa Rica y 8 años permanece la fotografía sin que nadie la descubra. A bordo del avión viajaban 4 personas. Viajaba Sergio, que era experto en fotografía aérea, el piloto del avión era Juan, había un geógrafo profesional que se llamaba Francisco y habría un topógrafo también. Cuando alguien solicita el material de esa zona al gobierno de Costa Rica, pues se vuelve al lugar de los archivos a buscar las fotografías y se dan cuenta de que allí, en esa fotografía de cientos que se han tomado esa mañana, solamente en una aparece ese objeto volador no identificado. Nada más, en toda la secuencia que se toma, solamente en una fotografía aparece lo que estáis viendo en pantalla. Es un objeto con forma cónica, tiene forma achatada, parece que está sobre el agua y, según dicen los expertos, parte del objeto está incluso sumergido dentro del agua. Es como si estuviera saliendo o entrando del agua o hacia el agua, y tenía un aspecto metálico bastante brillante, y lo curioso es que no aparece ni en la fotografía anterior ni en la fotografía posterior, solamente, exclusivamente en la fotografía que estáis viendo. Se estudió principalmente si era una mancha en el negativo de las fotografías. Se le da a expertos fotográficos, no hay ningún tipo de mancha en el negativo, se hacen un montón de pruebas. El negativo es impreso en película aérea de Kodak Safety tipo 3665 para los expertos en fotografía. Y 8 años después, en mayo de 1979, el Departamento de Fotografía del Instituto Geográfico de Costa Rica llama a un investigador OVNI, pero no porque fuera investigador OVNI, sino porque es fotógrafo profesional y es investigador y analista de fotografía también. Se llamaba Ricardo Vilches. Él empieza a estudiar la cámara del avión, el tipo de película que se había usado para sacar la fotografía, los momentos, las horas a las que se sacó ese tipo de fotografía. Empieza a investigarlo absolutamente todo, ¿no? La foto, ¿cómo se toma? La foto se toma de forma automática, es decir, el señor que estaba sacando las fotos no iba sacando la foto una a una, era un sistema repetitivo que cada 20 segundos iba sacando una fotografía. Se descarta la falsificación por completo, este analista lo descarta por completo. Y este analista lo que dice es que hay una serie de aspectos que se ven a simple vista y sin embargo parecen muy extraños. Se lleva pues el negativo a su laboratorio y saca unas conclusiones y dice, saca una serie de características de la foto, ¿no? Dice que, por ejemplo, a la hora en la que se fotografía, el Sol se encontraba a 16,7 grados de altitud sobre el horizonte de la Tierra, que el detalle de la zona del OVNI donde está situado hacia el norte tiene una definición mayor que el resto de los objetos que se pudieran ver en el suelo. En este caso objetos no se ven, pero se ven pues árboles en la costa, alguna pequeña zona de arena, se ven nubes, ¿no? Ese tipo de cosas de la naturaleza. El objeto parece estar saliendo del agua. Tiene parte de su superficie sumergida, que es la que está orientada hacia el oeste, que en este caso sería aquella, ¿vale? Luego el objeto tiene aspecto metálico, pero los brillos, dice el experto, que están invertidos y que eso no es normal en la fotografía. La parte que está dirigida hacia el sol es la que más oscura aparece.
cosa que tampoco le encuentra sentido a este hombre. Y la parte que debería de quedar ensombrecida es la parte que aparece más brillante. Dice que tampoco hay ningún tipo de sombra en el agua y que el diámetro del objeto, según pues la zona y lo que se puede ver alrededor, etcétera, tiene 210 metros de diámetro. Y parece que estamos viendo pues un platillo volante, no sé, de 5 metros de diámetro. 210 metros. Imaginaros lo que es un diámetro de 210 metros. Y además dice que la foto se saca mientras el avión está girando, con lo cual la cámara fotográfica no estaba apuntando perpendicularmente al suelo, porque el avión está en viraje y la foto se hace en un viraje. Pasan los años, siguen pasando los años, y en 1989, 18 años después del avistamiento, hay otro experto que se llama Richard Haynes, que publica una serie de conclusiones sobre el caso del lago Kotte y lo publica en un periódico que se llama el Journal of Scientific Exploration y dice que no se consigue llegar a ningún tipo de conclusión sobre el origen del objeto volador no identificado del lago Kotte, que fue captado por ese avión de cartografía. La fotografía, según para este experto, muestra unos efectos de luz y de sombra típicos de lo que sería un objeto tridimensional, que a su vez está iluminado por rayos de sol. Vuelve a meterse también, para no repetir las cifras, en los ángulos del sol, en las altitudes del horizonte, ese día, etc. Y él dice que la región triangular, ponme una foto que se vea el objeto en sí, una de las que hay pequeñitas. Dice que la sombra que se ve metálica, digamos, este triángulo, ¿vale?, que es que no puede ser otra cosa que no sea una sombra solar. Que la parte que está orientada al oeste aparece difuminada y que la parte orientada al norte aparece muy bien definida. Lo que dice con esto es que la nitidez de la imagen apunta a que el objeto no se estaba moviendo en el momento en el que es sacada la fotografía. Sin embargo, es curioso porque en la fotografía anterior y en la posterior el objeto está totalmente desaparecido. Se hicieron muchos estudios y hubo muchas publicaciones sobre la foto esta del lago Kotte y se descartó también, por ejemplo, la doble exposición, que fuera pues un negativo igual montado encima de otro, ese tipo de cosas. No había ningún tipo de montaje, no había ninguna falsificación y a día de hoy pues es un expediente X-OVNI sin resolver. Desde 1971 no sabemos ni el origen, no sabemos la procedencia de este supuesto artefacto, no sabemos quién podría ir a bordo, de dónde venía, a dónde iba, qué tipo de misión podría tener allí. Y, sí. ¿No interrogaron a los tripulantes? Sí, pero han dicho exactamente lo que estamos nosotros diciendo. Y el problema es que los aviones cartográficos, como ellos las fotografías directamente ni las ven prácticamente, ellos van haciendo su vuelo, etcétera. Yo, si me hubiera cruzado en mi época del avión de cartografía un objeto volador no identificado y lo hubiera fotografiado, yo nunca me habría enterado. Con lo cual ellos no tenían absolutamente nada raro que declarar, ¿vale? Y bueno, así se cerró el caso del lago Kotte. Hoy en día es un expediente sin resolver, ¿no? Se le dio muchas vueltas, pero siempre se intentaba sobre todo descartar que la fotografía estuviera manipulada. Y hay una garantía 100% de que la fotografía no está manipulada ni es un montaje. Y la verdad, lo sorprendente
es que, bueno, es relativamente enorme para tener 210 metros de diámetro ese objeto y encima estar saliendo o entrando del agua, ¿no? Así que es un caso bastante espectacular. El segundo caso que os traigo hoy saltó a la fama, para los que estéis un poco en este tipo de historias, hace muy poquito. Tan poquito, que por allá lo están diciendo, que esto lo conocimos el año pasado. La foto no es del año pasado, pero esto lo conocimos el año pasado. Esto es la famosa fotografía del caso OVNI de Calvin, en Escocia. Y esto sucede en 1990. Esto sucede el 4 de agosto de 1990. Hay pues un par de escoceses que andan de exploración por la zona al noroeste de Perth, en la región de Calvin, en Escocia, y de repente toman una fotografía. Es una serie de fotografías también, pero son prácticamente todas muy similares, y esta es la más clara y la más nítida, ¿no? Son 6 fotografías las que consiguen hacer, y ellos se quedan asombrados con lo que están viendo. ¿Y qué hacen? La mandan al periódico de la región. El periódico de la región se llamaba el Daily Record, y cuando llegan estas fotografías al periódico, los periodistas, que lo flipan, pues la mejor idea que tienen es mandárselo al Ministerio de Defensa del Reino Unido. Mal asunto, porque todo lo que va a defensa allí se guarda y se muere para siempre. Pues, ¿qué hizo el Ministerio de Defensa del Reino Unido? Las metió en una caja, en un archivo secreto, y las fotos desaparecieron más de 30 años. Pues desde 1990 hasta nuestros días prácticamente. Entra en escena un periodista que se llama David Clark, que trabajó en su día en el Daily Record, y él dice que se publicó o se desclasificó una de las 6 fotografías, que es la que estamos viendo. Bueno, en teoría lo que estamos viendo es una aeronave de origen desconocido, de forma romboide aproximadamente, y esto es un avión de la RAF, de la Fuerza Aérea del Reino Unido, ¿vale? En teoría ese día había 2 aviones militares siguiendo a ese objeto volador no identificado. Este periodista pues está investigando la famosa fotografía que ya se bautizó como la fotografía Calvin, y tiene contacto directo con una persona que trabajaba en la RAF hace 30 años. ¿Quién es? Es Craig Lindsay, que era el encargado del Departamento de Comunicación y Prensa de la RAF en aquel periodo. Y ese hombre, curiosamente, se guarda una copia de la famosa fotografía, de la que sale más clara, que es una de las 6 fotografías. ¿Y qué comenta este hombre? Que no era cierto que el Ministerio de Defensa hubiera archivado secretamente la fotografía durante 30 años. De hecho dice, os leo textualmente: desde que llegaron al Ministerio de Defensa del Reino Unido nunca se habían visto los negativos. Ahora el Ministerio de Defensa del Reino Unido nos dijo que ellos devolvieron los negativos al periódico Daily Record. Esto se publica en la revista Newsweek. Y continúa, pero el Daily Record dice que nunca lo recibió de vuelta y que no tienen ni idea de qué le sucedió. Así que hay muchas preguntas por responder. En fin, uno dice que no los tiene, el otro dice que se los mandó al otro pero tampoco los tiene, y así acabó la historia, ¿no? En principio se pensó que podía ser algún tipo de proyecto militar. En su día también se descartó. Se le dio la fotografía, por supuesto, lo primero, a expertos fotográficos y analistas y demás. No estaba manipulada, la fotografía no estaba retocada por nada, ni por nadie, por ningún sistema. La fotografía era 100% veraz y no tenía ningún tipo de manipulación ni de mentira.
El objeto en sí, pues es un objeto en forma de rombo o de diamante, tiene aproximadamente 30 metros de largo. Podéis ver muy bien la diferencia entre el reactor militar y lo que se supone que está volando a su lado o cerca de él. Y la investigación de la fotografía hoy en día, incluso porque actualmente se sigue este caso investigando, pertenece a un proyecto que se lleva a cabo en el Reino Unido que se llama el proyecto UAP Media, que analiza casos OVNI para la prensa británica. Hay gente que manda fotografías de OVNIs a los periódicos británicos y este proyecto pues se dedica a investigar, ¿vale? Este es el militar Craig, del que os he hablado, que tiene esa copia que se guardó en su día hace 30 años de la imagen original, mostrándosela hoy en día a la prensa. En sí, ¿qué ocurrió ese día? Pues que cuando ven ese objeto volador no identificado, pues ese objeto está flotando en la zona. Los testigos dicen que los aviones hacían continuas pasadas, porque los aviones no pueden estar estáticos en el aire, en ese modelo en concreto, y estuvieron así aproximadamente unos 10 minutos, en un tipo de escaramuza. El objeto no desprendía ningún tipo de ruido que no fuera un zumbido muy particular, ¿vale? ¿Y cómo desaparece? Pues después de la persecución de esos dos cazas de la RAF, el objeto desaparece otra vez a una velocidad celestial, endiablada, en medio de las nubes, sube directo al cielo y desaparece para siempre, con, digamos, maniobras que hoy en día son imposibles. Ninguna aeronave hoy en día pues es capaz de girar en el aire 90 grados, por muy proyecto ultra secreto que sea que nosotros sepamos, y que pueda llevar velocidades de 2.000, 3.000, 4.000 kilómetros por hora, ¿no? ¿Cuál es la curiosidad de este caso a día de hoy? Bueno, pues que en ningún momento se publica la identidad, por ejemplo, de los dos fotógrafos, los testigos escoceses que sacaron esas fotografías, y le han preguntado al Ministerio de Defensa que por qué no revela la fuente si ya es pues un archivo prácticamente desclasificado. Pues dice que sí, que nos lo va a contar en el año 2072, porque han hecho una clasificación de la clasificación y no quieren levantar el secreto. Entonces el Ministerio de Defensa del Reino Unido debería de haber levantado el secreto del caso, el archivo oficial, el 1 de enero de 2021, y lo ha decidido mantener en secreto hasta el año 2072. Entonces, ¿qué ha hecho la sociedad inglesa, digamos, por este tipo de colectivos que se dedican a esto? Han puesto un recurso en virtud de la Ley de Libertad de Información de los Archivos Nacionales del Reino Unido, y en estos momentos pues está judicializando el tema para saber si esta fotografía se va a desvelar la historia o si tienen derecho a guardarla pues otros 30 o 40 años más, ese tipo de cosas, ¿no? Y lo curioso es que en 1990 pues había un ministro de defensa inglés del Reino Unido que se llamaba Nick Pope, y confirma en un programa de la televisión inglesa que toda la historia de esta fotografía, de los testigos, de la RAF, del encubrimiento, etc., es totalmente veraz. Entonces, gracias a eso, sabemos que estamos hablando de otra fotografía de un avistamiento OVNI que es 100% real. Y esta pues es la famosa fotografía del caso Calvin de Escocia, que sucedió pues en 1990 y que nos hemos enterado el año pasado prácticamente. Ahora vamos a hablar de uno de los casos que me parecen más espectaculares. ¿Qué veis por ahí? Parece un avión, parece una nave, parece un ángel bajando del cielo. ¿Qué veis? ¿Qué distinguís? ¿Qué características podéis sacar de él? Un triángulo, tiene forma triangular a priori, ¿no?
Parecen luces de aterrizaje, parecen algún tipo de fuente por donde salga esa potencia de impulso, ¿no? de la aeronave. ¿Parece? Un reactor, ¿no? O parece... A mí me tiene pinta hasta casi de como una lanzadera espacial, ¿no? Cuando estas que despegan y que ponen ahí los cohetes a tope, ¿no? Bueno, esto sucede la noche del 30 de marzo de 1990. Ya como veis estamos hablando de casos que tampoco son del año 1940 y pico. Ya tenemos fotografías en color, tenemos fotografías que parece que el ovni se va a caer encima del testigo. En este caso, afortunadamente, las fotografías que estáis viendo las sacan policías belgas, o sea, se le supone o presupone garantía. Y es el famoso caso de Glons, el ovni de Glons. Esto sucede el 30 de marzo de 1990 y sucede durante una de las mayores oleadas de avistamientos ovni que suceden en Europa. En el 89 y en el 90, los cielos de Europa, no sabemos por qué, se llenan de objetos voladores no identificados. Hay caos en París, hay caos en Londres, hay caos en Roma, hay caos en todas las rutas aéreas en Europa. En Barcelona se forma una monumental porque varios aviones ven luces pasar de aquí para allá y no saben lo que es. Cerca de Madrid, cerca de Galicia también, en fin. Es una oleada, ¿no? De lo que lo solemos llamar. ¿Por qué es interesante este caso? Primero, porque las fotografías son reales y porque, segundo, están tomadas tanto por militares como por policías locales, gendarmes belgas en este caso, ¿no? Y además es uno de los casos mejor documentados de la ufología a nivel europeo. Hay un militar que le encargan este avistamiento una vez que se produce y le encargan la investigación, que se llama el mayor Lambridge, es belga, y él dice, o él cuenta, que aquella noche la centralita del centro de control radar de la OTAN en Glons, en Bélgica, se colapsa. ¿Por qué? Porque los lugareños, la gente de la zona, de las regiones colindantes, etcétera, empiezan a llamar y empiezan a denunciar a la policía que hay una serie de luces que están volando muy bajas encima de todo el territorio belga y la gente pues no sabe lo que es, se asusta y empiezan a llamar a la policía. La primera curiosidad, que todo el mundo que llama cuenta exactamente lo mismo. Una figura triangular, algún tipo de aeronave triangular, tenía tres grandes luces blancas en los extremos, que se ven pues, de una forma bastante característica. En cada esquina también tenía su forma triangular y dentro del objeto, en el vientre, por llamarlo de esa manera, tenemos una luz roja. Bueno, vosotros más o menos conocéis las luces de los aviones, de los barcos son similares. Llevamos una luz roja a la izquierda del ala, llevamos una luz verde en el otro extremo del ala para que nos vean de noche, que son las luces de navegación. Llevamos unas luces estroboscópicas, que son esas luces blancas que brillan en las puntas de las alas, que hacen pom pom así. Llevamos una luz beacon, que se llama, que es una luz roja, que está funcionando siempre mientras están los motores encendidos del avión. Llevamos luces anticolisión, llevamos un montón de luces, parecemos un árbol de Navidad, ¿no? Bueno, a priori, a mí me enseñan esta fotografía sin saber nada del caso e incluso te podría decir que puede ser algún tipo de avión militar que haya pasado muy rápido por encima de mi cabeza, que esté distorsionada la luz, porque cuando nosotros bajamos el tren de aterrizaje por las noches llevamos luces en las patas, básicamente. Depende del modelo de avión, pero normalmente los aviones militares cuando despliegan su tren de aterrizaje llevan luces en esas patas del tren de aterrizaje. Y esa luz beacon, que es un faro en forma de color rojo y que ha pasado pues muy rápido por encima de mi cabeza. Podría ser fácilmente, ¿vale? Hay en la región 18 llamadas, 18 testimonios que dicen exactamente lo mismo. ¿Cuál es la siguiente curiosidad? Que parte
o la mayor parte de esas 18 llamadas que se producen en un determinado intervalo de tiempo son 18 llamadas de 18 policías locales diferentes. Con lo cual le da también bastante credibilidad al fenómeno, ¿vale? Luego se ve un aparato como este que estamos viendo, se ve un segundo aparato como este que estamos viendo y luego se ven dos aparatos más. En concreto esa noche se ven 4 aeronaves, entre comillas, por llamarlas de esa forma, de características bastante similares, ¿no? Y el primer eco radar que se registra esa noche sí sale registrado en alguna pantalla radar de estas bases de la OTAN. Sucede a las 11:15 de la noche, a 5 kilómetros al norte del aeropuerto de no lo sé decir muy bien, pero bueno, Biochín, y es una localidad belga, y hacia el oeste de Bélgica, y se movía aproximadamente en vuelo a una velocidad de unos 45 kilómetros por hora. Muy lento, si fuera una tecnología súper avanzada, me parece que es como si fuera pues a pedales, ¿no? Entonces, claro, la gente puede sacarle las fotografías porque está volando muy bajo y muy lento. Entonces es perfectamente definible, ¿no?, lo que están fotografiando. Y hay uno de los oficiales de los gendarmes, que se llama el capitán Pinchon, que va hasta el lugar, le dan unas coordenadas desde el radar, donde le están diciendo que se están viendo objetos, y realmente él llega allí y ve realmente los objetos. Además los ve de primera mano. Tiene un avistamiento ovni en primera persona, ¿no? Él dice que se movían muy bajos y que se movían a sacudidas. Es como si alguien los fuera como empujando, ¿no? Avanzaban un poco y se paraban, avanzaban otro poco y se paraban. Este es el radar de la base aérea de Glons de la OTAN, que fue el que los detectó. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues que prácticamente 10 o 15 minutos cuando pasa esto, entre que las órdenes llegan, suben y bajan de estamentos militares, despega una pareja de F-16. Salen 2 F-16 belgas en esa famosa salida de emergencia que se llama Scramble, ¿vale?, que es esa salida pues cuando un objeto volador no identificado invade el espacio aéreo de un país. Se sacan 2 cazas o un conjunto de cazas militares de la nación en sí y van en su búsqueda, pues a analizar a ver qué es lo que ha invadido nuestro espacio aéreo, ¿no? Seguían por ese radar de la OTAN, de Glons, para seguir a los ovnis, y detectan el primer objeto volador no identificado a las 12 y 13 minutos de aquella noche. Los pilotos militares dicen que uno de los ovnis a los que están siguiendo pasa de 220 kilómetros por hora a 1900 kilómetros por hora en un descenso desde 3000 metros hasta 1500 metros en tan solo 2 o 3 segundos, muy pocos segundos, algo pues todavía inimaginable para nosotros y para nuestra tecnología. Estamos hablando del testimonio de un piloto militar, no es pues un ganadero que está en su granja viendo 4 luces y que el hombre no sabe si aquello es un cepelín de noche o nos están invadiendo, ¿no? Es un testimonio bastante importante. Los tienen localizados aproximadamente una media hora más, hasta las 12:46 de aquella noche, y los pilotos militares dicen que hacen virajes de 70 grados a casi 1000 kilómetros por hora. Es como si voláis pues a bordo del Concorde, que volaba a la velocidad del sonido, pues a la mitad de su potencia aproximadamente, haciendo giros inimaginables. El avión se rompería a esa velocidad directamente, ¿no? Pues esto parece ser que conseguía hacerlo. Los pilotos militares le dijeron a sus mandos que para hacer las maniobras que estaban haciendo aquellos objetos voladores no identificados, los supuestos tripulantes que fueran dentro tenían que estar soportando aproximadamente unos 22 Gs. El cuerpo humano, que se sepa, con trajes especiales a bordo de cazas de combate, trajes anti-G que no permiten que el riego sanguíneo pues, se detenga en ninguna parte del cuerpo, etc., han llegado a conseguir hasta 7-8 Gs aguantando. 4 o 5 Gs sin ningún tipo de traje.
22 Gs. Imaginaros aguantar pues 22 veces vuestro peso en algún tipo de viraje, etcétera. Prácticamente pues acabaríais con el cuerpo totalmente roto, ¿no? Y cuando esos objetos desaparecen de la escena, hacen unas maniobras que son tan salvajes que dicen los pilotos militares que aquellos supuestos seres que fueran dentro, si es que iba alguien dentro de aquel objeto, tendrían que haber aguantado hasta 40 Gs aproximadamente, con lo cual queda descartado que alguien humano pudiera viajar a bordo de esto, ¿no? Todos estos datos de los avistamientos ovni de GLONSS se hacen ya públicos de manera oficial varios meses después, en junio del mismo año, en 1990. Todos esos objetos desaparecen alrededor de la 1 de la mañana de aquella noche del 30 de marzo y los pilotos, antes de perder ya de vista definitivamente a los objetos, dicen que eran como esferas pero iluminadas simulando una forma triangular. Yo por las fotos veo una estructura triangular, es una estructura, parece una estructura sólida, ¿no? Y ellos dicen que era como esferas pero que simulaban una forma triangular. Yo estoy seguro de que ellos tuvieron una visión infinitamente mejor que la mía mirando una fotografía, ¿no? Entonces hay que hacerle caso a ellos. Los equipos de los F-16 sí consiguieron grabar la persecución, es un documento que existe a nivel militar y los propios militares lo manifestaron así públicamente, estaba totalmente grabado todo en vídeo y al final lo que se sabe es que, bueno, por los testimonios de los pilotos militares, en ningún momento mintieron, contaron toda la verdad, se comprobó a raíz de estos vídeos de los aviones y de las fotografías. Y bueno, pues esa misma noche hubo una oleada impresionante de ovnis a nivel europeo también. Y ya fue un poquito de las últimas. También, por ejemplo, esa noche, en Bruselas, sobre la estación del mediodía, se grabaron una serie de 3 luces blancas, muy potentes, con una luz roja en el medio, de una supuesta aeronave de forma triangular. Parece ser que estamos hablando también un poco del mismo objeto que estamos viendo en la fotografía. Las fotografías que hemos visto del caso son prácticamente todas idénticas desde distintos puntos de vista, pero estáis viendo todas las fotografías que sacaron todos los gendarmes, todos los policías locales de Bruselas, de Bélgica, perdón, en la zona de GLONSS aquella noche. Y los documentos son 100% reales. Y este es el caso GLONSS de 1990 en Bélgica. Y ya para finalizar, os traigo un cuarto caso que os va a sonar a todos, muchísimo más que cualquiera, seguro. ¿Os suenan las fotografías? ¿Dónde las habéis visto? El Cuarto Milenio, del New York Times, en La Voz de Galicia, en El Mundo, en todos los periódicos del mundo, ¿no? Bueno, hace relativamente muy poco se dieron a conocer una serie de vídeos que estos son fotogramas de esos vídeos. Entonces lo he tomado como que la fotografía era 100% real. Los mismos militares, después de todo lo que os he contado al principio, en la introducción, los mismos militares que desde 1947 nos están diciendo que todo es falso, que todo es mentira, que estamos locos, que como un piloto vea un ovni le voy a quitar la licencia, ese tipo de cosas, ahora resulta que es verdad. Se habrán cargado un montón de gente para que no hablara de ciertas cosas, está demostrado, a esa gente ya no se le puede recuperar, habrán desacreditado a un montón de profesionales, hay pilotos comerciales que han perdido su puesto por haber declarado haber visto un ovni, por ejemplo. En la Japan Airlines hay un caso muy famoso sobre Alaska, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora dicen que todo es verdad. El 17 de mayo del año 2022, o sea, va a hacer un año prácticamente, Estados Unidos reconoce que ha habido encuentros entre sus fuerzas aéreas militares y sus fuerzas aéreas navales con objetos voladores no identificados.
Esos objetos voladores no identificados que se conocían como ovnis hasta el momento, de repente ahora pues los rebautizan y los llaman de otra forma que ahora hablaremos, ¿no? Y salta a la palestra el subcomité de inteligencia de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y dice que todo esto que estamos viendo es verdad. Entonces pues la gente se queda totalmente alucinada. Bueno, puede haber sido una fuente como la que hemos visto recientemente que decían, no sabemos si son de la Casa Blanca, ¿no? Recuerdo unas declaraciones hace pocas semanas. No sabemos si son globos chinos, no sabemos si son objetos voladores no identificados de origen extraterrestre. No eran declaraciones de este tipo. Para cerrar todavía más el caso y la afirmación, para que estuviéramos seguros de lo que nos estaban contando, salta a la palestra el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de los Estados Unidos, que se llama Ronald Moultrie, y dice que los militares de Estados Unidos se han encontrado con fenómenos aéreos voladores no identificados. Y para colmo, en 2022, el año pasado, se crea una oficina en el Pentágono que se encarga de recopilar, de tratar y de analizar cualquier encontronazo que una aeronave norteamericana, en este caso, tenga con un objeto no identificado en vuelo. Lo que también nos afirman desde el Pentágono es que todos estos objetos que estamos viendo no son objetos causados por extraños momentos meteorológicos, extraños fenómenos meteorológicos, climatología mala, ese tipo de cosas. Son objetos físicos. Los aviones de la US Navy, en este caso de la Marina de los Estados Unidos, esos aviones que están embarcados en portaaviones, pues dieron con estos objetos volando, los grabaron y ellos reconocen que son objetos físicos. El Pentágono lo que nos dice es que entre el año 2004 y 2021 se han registrado 144 avistamientos de objetos voladores no identificados por parte de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Estos que decían que nos mentían, que nos estaban contando mentiras, historias raras, que los aliens no existen, ese tipo de cosas. Ahora dicen que hay 144 casos todavía que son totalmente inexplicables. Se han registrado otros 400 fenómenos para investigar, pero parece ser que a esos otros 400 sí le han dado una explicación pues bastante lógica y son descartados en el sentido de objetos voladores no identificados. ¿Qué más añade esta gente de defensa de los Estados Unidos? Pues que gracias a estas fotografías lo que nos están diciendo es que está totalmente descartado que sean aeronaves que estén creadas por nuestra raza, por la raza humana en este planeta, y que muy probablemente pertenezcan a una raza externa al planeta Tierra. No sé si habéis visto los vídeos en sí, en las noticias, etcétera. No sé si recordáis los testimonios de los pilotos. ¿Alguna palabra? Bueno, básicamente, cuando se están grabando estas imágenes, los pilotos de los aviones de combate están diciendo, Dios mío, pero ¿cómo puede volar a esa velocidad contra el viento si eso tiene, no sé, 100 nudos, 200 kilómetros de viento en cara? Una aeronave no se podría mover prácticamente con ese viento, ¿no? Le costaría muchísimo. Y encima a ras de mar. ¿Cómo pueden hacer esos giros? Le dice uno al otro, ¿pero has visto lo que ha hecho? O sea, se están quedando completamente alucinados ellos. Ellos no dan crédito. Y se les presupone, los pilotos militares, o los pilotos no militares, pero los pilotos mejores preparados del mundo entero. Yo no tengo la capacidad de análisis que pueda tener un piloto de la US Navy, ¿vale? Puedo tener mi criterio, pero ellos están formados pues en combate, en situaciones difíciles, tienen pues un análisis con muchísimo más riguroso, ¿vale? ¿Y cómo saltan estos vídeos o cómo se hacen famosos? Se desclasifican una serie de tomas de imágenes procedentes de los aviones de combate que
son captados por un sistema que llevan los aviones que se llama el sistema AT-FLIR, que es básicamente es un sistema avanzado de imágenes infrarrojas, y gracias a eso pueden o pudieron captar este tipo de imágenes, ¿no? Le han cambiado el nombre de objeto volador no identificado a fenómeno aéreo no identificado, y ahora en muchos medios de comunicación, en muchos artículos, en muchas noticias, etcétera, no veréis ya la palabra ovni. Está desapareciendo en sí de forma pública. Se refieren ahora como fenómeno UAP, que son en inglés esos fenómenos aéreos no identificados. Lo que quieren es que es muy contradictorio, porque están afirmando que el fenómeno aéreo, el fenómeno ovni existe, pero sin embargo le están restando credibilidad a decir, bueno, el fenómeno de un objeto volador no identificado existe, pero no te estoy diciendo que sea un objeto, eso es un fenómeno. Lo dejan un poco a un criterio un poco subjetivo. Entonces te dan y te quitan al mismo tiempo, ¿no? Cuando salen estas filtraciones aparecen 3 vídeos que se nombran o se bautizan. Los propios vídeos, para diferenciarlos unos de los otros, se diferencian con 3 nombres diferentes. El primer vídeo es grabado el 21 de enero del año 2015 desde un F-18 Hornet de la US Navy de los Estados Unidos, y el vídeo se titula como Gimbal. Cuando escuchéis hablar de gimbal, será que están hablando de ese vídeo en concreto. El segundo vídeo se titula FLIR 1, porque el FLIR es con el sistema con el que se capta ese vídeo, y se capta el 14 de noviembre del año 2004. Y el tercero se titula Go Fast, y se capta el 14 de noviembre del 2004 en vuelo. El Pentágono dice que este tipo de denominación de los vídeos no existe y que es totalmente mentira, que alguien se lo ha inventado. Entonces, vas a la asociación a través de ese periódico del Wall Street Journal, que es el que publica el material y demás, y bueno, de alguna manera no lo filtra directamente el material el Pentágono ni la defensa de los Estados Unidos, lo filtra una asociación americana que se dedicaba a investigar cosas de astrofísica, de astronomía, etcétera, y alguien del ejército le manda los vídeos, y ellos publican los vídeos a través del Wall Street Journal, y esos vídeos pues vienen catalogados como Gimbal, como Go Fast y como FLIR 1. Por eso al final se sabe que se les ha dado ese tipo de bautizo, aunque ellos lo nieguen. El más extremo de todas las fotos que estamos viendo es un vídeo que se graba en 2017 y se graba sobre la vertical prácticamente de San Diego, en los Estados Unidos, y el objeto está volando contra vientos de 200 kilómetros por hora y va a una velocidad altamente anormal para nuestra tecnología, digamos, ¿vale? Luego se supo también que durante 2007 el Pentágono creó un programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales que lo tituló como AATIP. Y el Pentágono, igual que te dice esto, te dice que ellos nunca han dedicado dinero a este tipo de cosas. Esto es una novedad, llevamos 80 años desmintiéndolo, pero vale, es verdad. Pero nosotros no hemos gastado ningún tipo de dinero en esta y no le estamos dedicando recursos económicos. Bueno, pues se filtra a la prensa que se están gastando 22 millones de dólares de forma anual en este proyecto. Al final sale a la palestra un senador del Partido Demócrata que se llama Harry Reid y dice que es cierto que se están destinando 22 millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos al Departamento de Defensa de Estados Unidos a este proyecto avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales. Y al final, después de hacerse público, el Pentágono ni lo desmiente ni lo afirma, pero lo que sí se sabe es que el proyecto no lo ha cancelado. Y para terminar, parece que en abril del año 2019 será, después de todos estos vídeos, un
incremento bastante preocupante de avistamientos OVNI, pero sobre todo sobre las instalaciones militares de los Estados Unidos. Y ahí es cuando los Estados Unidos empiezan, digamos, que a tener un poquito más de miedo, porque ya a lo largo de la historia, aunque nos lo han negado siempre, ha habido algún incidente de algún avistamiento OVNI sobre silos de misiles nucleares, ese tipo de cosas, y siempre que había un avistamiento OVNI sobre este tipo de instalaciones, siempre había algún fallo en la instalación. El cohete o el misil se apagaba, se desactivaba, otras veces se activaba y no lo podían desactivar, en fin, siempre estaban un poco al borde del caos. Pero ellos admiten que desde abril del 2019 esto empieza a ser bastante preocupante. ¿Y qué han hecho? Pues la única manera es que han creado nuevos protocolos de identificación y de actuación, que antes era una cosa muy interna y ahora, pues a mí la verdad me sorprende que la preocupación sea tal que lo filtren a la opinión pública, ¿vale? Y esto ya yo había elegido estos casos para analizar hoy, como sois un poco amantes de la fotografía, pues que fuera un poquito la fotografía que íbamos a ver hoy del tema OVNI relacionada con vuestro hobby o con vuestra profesión. Y bueno, se ha unido ya esto un poco pues a la crisis de los famosos globos chinos, de los avistamientos. Entonces, aunque vosotros veáis un globo súper lejos en el cielo y no veáis realmente lo que es, o no ponga ninguna matrícula, o veamos algo blanco flotando en el cielo y no sepáis el origen, siempre será para nosotros técnicamente un objeto volador no identificado. Y no quiere decir, y lo repito una vez más, que lleve marcianillos verdes dentro, ni que venga de Marte, ni ese tipo de cosas. Así que nada, espero que os haya parecido, ahora vamos a hablar, que os haya parecido interesante el material que os traje. No quería tampoco aburriros mucho, por eso ya lo dejé aquí con estos casos y las fotografías que hemos visto al principio. Y nada, cualquier pregunta, duda o lo que sea. Buenas noches, mi nombre es Miguel, de Respeto a lo Oculto. Una pregunta. Hay una leyenda, ¿no?, que dice, no sé, como has estado ahí arriba, para que nos diga si es verdad o mentira, que los mayores avistamientos siempre están sobre todo por Chile, donde está la antena, o no. ¿Tiene algo que ver sobre Asilo Aguas? No sé. Te pregunto sobre eso, que tú muy la antena, lo dijo también en Cuarto Milenio, también han dicho, no sé, yo te pregunto, ¿cómo estás arriba? Y yo no he estado, a ver lo que dice. Bueno, yo como no tengo el protocolo de ellos, pues te voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que si yo mañana la NASA me da la oportunidad de irme a viajar a un planeta que sé que hay vida allí y me dicen, mira, esta gente ha construido ciudades, tienen tecnología, no sé, en las montañas, ellos conducen bajo tierra y viven de aquella manera. Pues yo lo que haría sería irme con una nave y iría a los puntos clave que a mí me interesan, que sería estudiar la tecnología de esa gente, saber de qué forma ellos se arreglan sus cosas, en el sentido de qué forma, con qué tecnología se facilitan su vida diaria, ese tipo de cosas. Yo creo que es cierto que de todos los casos que escuchamos, la mayoría siguen siendo mentira. Hay gente que ha visto cosas, no sabe explicarlas. A mí al email me llegan casos todos los días. Yo siempre digo, bueno, me tenéis que mandar cosas pero con material que yo pueda ver, porque si me dices que has visto dos luces blancas ahí en el monte por la noche, pues igual era la Guardia Civil que estaba en el monte de enfrente, o no, posiblemente igual no lo era, pero yo no tengo ninguna forma de analizarlo, ni soy experto para eso. Cuando me han llegado fotografías interesantes, sí se las he mandado a gente que entiende también, ¿vale? Pero hay a nivel mundial, yo creo que en todos los rincones del planeta. Solo que en algunos lugares, pues sí parece ser que son puntos más calientes. Por poneros un ejemplo, mi base es Málaga. Yo vuelo un avión medicalizado y principalmente operamos el concurso sanitario de Melilla. Allí hacemos la evacuación,
Sacamos a los pacientes graves de allí y depende de la especialidad del paciente, nos vamos a la península, a Madrid, a Barcelona, a Málaga, a Granada, donde toque, ¿no? Estamos volando todos los días encima de una de las zonas más misteriosas del planeta, que es el mar de Alborán. La zona que hay entre Málaga y Melilla, en el mar, esa zona, el mar de Alborán, donde está la isla de Alborán, es uno de los puntos más calientes OVNI de todo el planeta. Es incluso, está a la par, yo te diría, del Triángulo de las Bermudas. Han desaparecido un montón de embarcaciones, han desaparecido aviones militares españoles sin dejar rastro, han desaparecido aviones militares a punto de aterrizar, como un Harrier en Cádiz, por ejemplo, también, a la vista de la torre, volando en formación con otro Harrier americano, se esfumó, desapareció para siempre. Al piloto lo están buscando todavía, un piloto de Ferrol. Nunca más apareció aquel Harrier. Hubo aviones un poco más antiguos del ejército del aire español y se estrellaron, se supone, en el mar de Alborán, en las mismas condiciones de vuelo, idéntico avión, idéntico modelo de avión, idéntica misión. Por aquel entonces había la Guerra Fría, había muchos navíos soviéticos que pasaban a lo largo del Mediterráneo. Como nosotros colaborábamos con los americanos, lo que hacían es que cuando pasaban los barcos rusos por el Mediterráneo y por el estrecho, salían las aeronaves españolas a vigilar, a ver lo que hacían y a ver a dónde iban. Pues parte de esas aeronaves desaparecieron para siempre. Y es curioso porque hay dos casos que todavía hoy son expedientes X sin resolver. En la misma zona donde volamos nosotros, los dos aviones desaparecen sin dejar rastro y dicen: estamos viendo un gran sol. Estamos viendo delante un gran sol. Es la última comunicación radio que hay. Y los aviones desaparecen para siempre. Entonces pienso que puntos calientes los hay a lo largo de todo el planeta. Y han desaparecido un montón de aeronaves, de barcos, no solo en Sudamérica, en Europa. Yo soy de Galicia, a lo largo de Galicia hay muchísimos avistamientos, hay muchísimas huellas raras en los campos, ese tipo de fenómenos. Hay un montón de lugares. Muchas gracias. Una pregunta complicada. Que no lo sea mucho. ¿Cómo? ¿Tú has visto algún ovni? No, yo personalmente nunca he visto ningún objeto volador no identificado. ¿Cómo lo podrías decir, no? Yo te lo diría porque soy experto en meterme en problemas. Pero no. un compañero tuyo que quizá alguien ha visto Sí, algo... sí. Yo, por ejemplo, os pongo un par de casos. Yo me levanto un día y recibo un email que es de una tripulación de Air Nostrum, que es una aerolínea regional española que la conoceréis todos. Vuela aviones turbohélice de 50 plazas, 60 pasajeros, por ahí, ¿no? Me dicen que en un despegue de Ibiza están despegando, están ascendiendo y antes de llegar a su nivel de crucero se encuentran una bola negra, sin alas, sin antenas, metálica, de aspecto metálico, enfrente de ellos. Uno se mira al otro, no saben qué hacer, si llamar al control, si desviarse de la ruta sin autorización, si mentirle al control y decirle: tengo una tormenta ahí delante, porque el control lo va a saber. Un día claro de sol y moscas, no le puedes mentir al controlador para salirte de la ruta. Y aquello en ningún momento se movió de su trayectoria. Tuvieron que desviar el avión, lo vieron perfectamente, vieron cómo era un objeto inmóvil, no era un globo meteorológico, no era un globo aerostático. Ese tipo de globos normalmente de color negro nunca son, y en ningún momento ese objeto no tenía... Lo vieron, como esas velocidades de esos aviones son muy lentas, lo vieron perfectamente. No vieron una estructura con remaches, una estructura metálica que estuviera unida con remaches, placas, nada. Era una esfera perfecta. Ese es un caso. Por ejemplo, me contaron otro que no lo relaciono tanto como con el fenómeno OVNI, pero sí con el misterio, ¿no? Tenerife los rodeos, ¿os suena? ¿Por qué os suena? El mayor accidente aéreo de la historia aeronáutica a nivel mundial. 560 y pico muertos, un Boeing de la Pan Am y uno de la KLM chocan en la pista, las causas las sabemos todos.
Esta gente está aterrizando y en el momento de aterrizar, exactamente en el lugar, en el punto donde los dos aviones chocan, ellos ven esferas de luz. Y me lo dicen claramente. Y frenan el avión en medio de la pista, llaman incluso a un tripulante de cabina de pasajeros, azafato, azafata detrás, y le dicen que por favor que venga a la cabina a ver si ellos están viendo exactamente lo mismo. Una aerolínea española, exactamente, el chaval ve exactamente lo mismo, lo reportan a la torre, salen los camiones de bomberos a ver qué es lo que hay sobre la pista y no encuentran absolutamente nada. Ellos me dicen que, yo creo que aquello no tenía nada de fenómeno ovni, pero sí pensamos que en un lugar donde ha habido una gran tragedia y donde se han perdido muchas almas de una forma muy catastrófica, siempre queda ese remanente de energía negativa, etc. ¿Qué pasó? Que en el accidente de los rodeos hubo 3 o 4 niños que nunca se encontraron. Los cuerpos nunca aparecieron. Y los militares de la base aérea de Tenerife ya han dicho a lo largo de muchos años que ven niños caminando cerca de las alambradas del aeropuerto, dentro del recinto portuario, y solo se le ve el cuerpo para arriba, no llevan piernas, y van con una muñequita, con un camión de juguete, y se supone que son pues esos espíritus de esos niños que desaparecieron en el accidente. Todos lo relacionamos, esas luces, con esos espíritus de esos niños que puedan estar por ahí, pero casos así me llegan todos los días. Pero yo, realmente, cosas que sean exclusivamente meteorológicas y puedes decir que hasta te dan miedo, sí las he visto, pero fuera de ahí, no. ¿Caso Manises? El caso Manises, pues fue el primer desvío de un avión comercial a causa de un fenómeno ovni a lo largo del mundo entero. Para que la gente se sitúe un poco, creo que fue en el 70 y pico, por ahí, a finales de los 70. Era un avión que salía de Palma de Mallorca e iba a Canarias, y a la altura de Valencia, por ahí en el Mediterráneo, hay un par de luces rojas que empiezan a hostigar el avión. Y todo el mundo que se dedique un poco a escuchar este tipo de cosas habrá escuchado la grabación del piloto. El comandante Lerdo de Tejada empieza a hablar con la torre y le dice que si tiene en pantalla algún tráfico, que eso se está acercando cada vez más. Ellos empiezan a poner muy nerviosos en el avión, las luces cada vez están más cerca, él baja, las luces bajan, ellos suben, las luces suben, y entre comillas, perdón por la expresión, se acojonan tanto que cuando están a pocos metros las luces rojas del avión, ellos dicen que ya no quieren seguir volando de esa manera y se desvían hacia el aeropuerto de Manises en Valencia. Aterrizan con las luces siguiéndolos, las luces están un montón de tiempo sobre los depósitos de combustible del aeropuerto de Manises, lo ven los militares, lo ven los controladores, lo ven los pasajeros. A los pasajeros se le aloja en un hotel donde suenan cosas raras porque las luces estaban encima del hotel también. Tiene mucha historia y fue el primer desvío de un avión comercial en la historia de la aviación a nivel mundial. Nunca había pasado eso hasta que pasó en España. Por el que te has mojado antes un poco respondiendo a la pregunta, pero me interesa mucho tu opinión en la doble vertiente de piloto, o sea, de avistador cualificado y de investigador. Entonces me gustaría que tú te mojases, ya que dices que lo hagas, y nos digas cuál es tu opinión, porque es un fenómeno, o sea, no es solo, con todo el respeto, no es solo unas fotografías, unos vídeos, es una cosa muy amplia durante mucho tiempo, al margen de que la gran mayoría sea falso. ¿Alguna teoría tendrás tú acerca de esto? Yo personalmente, si lo estoy contando aquí, es porque sí creo en el fenómeno. No lo he visto y me encantaría verlo. ¿Pero qué crees que es? Yo pienso que hay alguien que en algún momento dado se ha interesado por nosotros. Está claro que no es de nuestros días, de nuestro mundo. Me fascina mucho leer cosas sobre lo que se ha encontrado. Por ejemplo, he hecho muchas colaboraciones de radio hablando de lo que se ha encontrado ya hace miles de años. El fenómeno OVNI no viene de ahora,
Nosotros hemos encontrado nosotros como raza humana, hemos encontrado hasta grabados de objetos voladores no identificados, grabados en piedra, en la India, en Pakistán, en este tipo de excavaciones que se hacen, cuevas que se encuentran, etcétera, y tienen millones de años. No es de ahora. Lo que pasa es que ahora tenemos una tecnología para entenderlo, y antes quizá pues no sabían lo que estaban viendo, y entonces lo confundían igual más como dioses que bajaban del cielo y se ponían a hacer cosas aquí, ¿no? Pero yo pienso que el fenómeno sí existe, la tecnología es obvio que es muchísimo más avanzada, pero ojo, hay que tener cuidado porque no sabemos tampoco lo que se está desarrollando siempre en secreto. Entonces, ¿conocéis el avión, el F-117? Es un avión negro, triangular, es un bombardero americano, el bombardero Stealth, que se supone en inglés que es fantasma, no lo detecta el radar, y era tan bueno que lo estuvieron desarrollando la famosa Área 51, con el bombardero U-2, con más bombarderos americanos, con ese famoso bombardero el Black Bear, el SR-71, todos esos salieron de las mismas instalaciones, ¿no? Durante la Guerra Fría. Claro, veíamos volar un triángulo con luces y no sabíamos lo que era, y era un F-117, no sabíamos lo que era. Dicen los americanos que de repente tienen un avión nuevo y lo primero que hacen es derribarlo sobre Serbia, en la guerra de Yugoslavia. Y nada más hacer público que el avión existía, el primer derribo se lo llevan en la guerra de Yugoslavia. Pero hay que tener mucho cuidado y discernir mucho entre que si lo que vemos puede ser algo que se esté desarrollando o que estén probando, y hay cosas que ya se ve que no, ¿sabes? Pero yo personalmente sí creo en el fenómeno, y también creo que la gente que me lo cuenta, que está suficientemente capacitada técnicamente, etcétera, que creo que lo que me están contando es la verdad. Sí. Además de el típico avistamiento de que es vertical, ¿sabes de algún caso que haya habido algún tipo de comunicación vía radio, luces o algo? Lerdo de Tejada, en el caso de Manises, él afirma en el informe oficial que lo que él pensaba, el ovni, lo que fuera, lo adivinaba antes. Le hizo una serie de luces y el ovni respondía, una serie de flashes con las luces. Él pensaba, voy a descender, y cuando él iba a hacer la maniobra, el ovni se adelantaba. Voy a ascender, y cuando él pensaba la maniobra, el ovni ya la estaba haciendo. Y luego hay un piloto de Iberia que era muy amigo además del rey emérito, ¿no? Del rey Juan Carlos, de compañeros de promoción y tal, un comandante de Iberia que tuvo un avistamiento ovni aterrizando en Barajas. Y el supuesto objeto volador no identificado, comandante de Dorado es. Además es el padre de un buen amigo mío. Dice que lo vio tan cerca que pudo describir la estructura de aquel objeto volador no identificado como si fuera una piel con venas, una piel latiendo, un organismo, y que él dice que sí llegó a apreciar gente dentro, y que de alguna manera telepáticamente a él algo le estaban diciendo, pero no sabía, él no entendía lo que le estaban diciendo, y él salió en las televisiones, en las radios y todo, y fue por los 80, y el caso fue muy, muy famoso, el comandante Dorado. ¿Y por qué crees que hay ahora como una apertura, ¿no? Y que se está, digamos, visualizando más o no, o reconociendo por parte gubernamental, ¿no? De todo esto. Y no 40 años que venimos respondiéndolo. Siempre se ha relacionado con que cuando hay mayores oleadas es cuando más auge de la actividad nuclear hay en el mundo, y siempre lo vienen asociando a eso, y parece ser que cuando nos encargamos de prepararnos, entre comillas, para volver a autodestruirnos unos a otros, pues parece ser que esta gente, por llamarlo de alguna manera, aparece por aquí y es como que empieza a desfilar por los cielos. Se ha siempre asociado a un auge del aumento del movimiento militar entre potencias, como está pasando ahora con la guerra de Ucrania. Está todo el mundo empezando a mirar a ver quién va a disparar primero, ¿no?
y siempre se ha asociado un poco con eso, con la actividad militar. Hay muchos expedientes rusos que han salido también a la luz y todos están relacionados con movimientos nucleares. Siempre, 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 de alguna forma, había algún tipo de avistamiento OVNI cuando ellos estaban haciendo pruebas nucleares, cuando ellos estaban usando silos nucleares. Los rusos tienen una base que es muy parecida a lo que es el famoso Área 51 en Estados Unidos, que se llama el área de Kasputin Yar, y es prácticamente lo mismo pero en Rusia. Ahí diseñan su tecnología más avanzada, lo más secreto, y parece ser pues que igual es una zona de muchísimos avistamientos, pero siempre relacionado con la actividad militar. Y hay gente seria también, como el astrofísico Ávilo E, que eso ya es impresionante. Yo soy un mero aficionado con lo que cuento y con lo que me gusta investigar, pero hay eminencias que se han mojado muchísimo. Y para que os hagáis una idea, pues seguramente a ese hombre casi nadie lo conocerá, igual a políticos, pues la gente sí los conoce, ¿no? Entonces, por ejemplo, el propio antiguo ministro de Defensa de Canadá dio unas declaraciones en el Congreso de los Estados Unidos y dijo: estamos trabajando con ellos, tenemos tecnología capturada, nos ayudan a determinadas cosas, están viviendo ya entre nosotros, de alguna manera, en bases militares, etc. O sea, no te lo estaba diciendo Iván Castro o Pepito Pérez, te lo estaba diciendo el exministro de Defensa de Canadá, lo cual a mí me parece preocupante, porque la cantidad de cosas que no tienen que estar ocultando es alucinante. ¿O no? ¿Algún caso, ahora que has comentado del Harrier, que se fumó en plan abducción aérea o tiempo perdido o alguna cosa? Hay un caso muy interesante que está relacionado, hay dos casos muy interesantes relacionados en la aviación española con el tema OVNI. Hubo una catástrofe aérea en el pico del Montseny, en Barcelona, en Cataluña, allá por los años 70. Era un Comet, el avión era un Comet 4 de Daner, de una compañía inglesa. Y bueno, el avión venía de Manchester a Barcelona, era un vuelo así, ¿no? Y cuando están haciendo la aproximación a Barcelona, el radar de los controladores pues ve algo sobrevolando Sabadell. El piloto del avión le dice que está sobre Sabadell. El controlador dice, pues tiene que ser el avión, le doy la autorización para aterrizar. Y el avión se estrella contra una montaña, en el Montseny. Se matan todos. De hecho, fue muy famoso el caso porque se encontraron, iban 112 personas a bordo y aparecen 113 cabezas en el lugar del accidente. Cuando se recuperan los restos, muchos relojes de los pasajeros se habían parado media hora antes, perdón, se habían parado media hora después del accidente. Claro, en aquella época los relojes que funcionaban a pulso, en cuanto tú te mueres el reloj prácticamente deja de funcionar, etc. Los investigadores empezaron a darle vueltas de por qué los relojes habían funcionado media hora más. Y era muy extraño. ¿Y qué sucedió? Pues la explicación, que hoy en día no es un caso resuelto, la explicación es que cuando el piloto dice que está sobre la vertical de Sabadell para empezar la aproximación a Barcelona, no está en ese punto, se había perdido. Y lo que estaba sobre Sabadell se consideró un objeto volador no identificado, porque sí lo detectó el eco del radar, pero no era el avión. Y el avión a día de hoy se sabe que estuvo desaparecido 35 minutos en vuelo. Y un avión de esas características puede hacer en 30 minutos, por ejemplo, Barcelona-Palma de Mallorca, donde estuvo el avión durante 30 minutos volando. Es totalmente imposible. Entonces se achaca a puertas espaciotemporales, que se haya ido a otra dimensión, etc. Y pues puede parecer una chorrada, pero no lo es, porque hubo un caso muy famoso entre Bilbao y Santander, de un caso de Aviaco, que era la antigua Aviación y Comercio, que luego fue absorbida por Iberia, una compañía española, y es un vuelo que cuando va a hacer un aterrizaje en Bilbao no puede por el mal tiempo y se tiene que desviar a Santander, que es su aeropuerto alternativo.
Ponen ruta a Santander, pues 15 minutos de vuelo serían prácticamente más. Y ellos entran en una especie de nubosidad y de repente empieza a fallar todo en el avión. Pero todo, de que todos los instrumentos se vuelven locos, los pilotos se asustan, lo ven todos los pasajeros porque empiezan a irse las luces del avión, una nubosidad muy extraña, la sobrecargo con la que yo he hablado, que me lo ha contado, va a la cabina y no puede creerse lo que está viendo porque está todo distorsionado y empiezan a volar hacia atrás. Las millas del avión empiezan a ir hacia atrás, como si estuvieran volando hacia atrás. Y al final consiguen salir de esa nubosidad y el tiempo de vuelo que tenía que haber sido de 15 a 17 minutos fue de media hora. Y a día de hoy no se sabe dónde estuvo el avión durante más de 17 minutos. Y los propios pilotos que hicieron un informe oficial no lo saben explicar. Y se achaca a que ese avión estuvo en algún sitio perdido durante 15 o 17 minutos. Y fue otro caso muy famoso, los pilotos hablaron, etc. Se puede relacionar con el tema OVNI o no, a mí no me lo parece, pero fue un caso también espectacular. El vuelo, lo podéis encontrar la historia por ahí, el vuelo 502 de Aviaco, se llama. Muy bien, pues muchas gracias a todos por venir, yo creo que ha sido un tema muy apasionante. Gracias.